Ángel Hernández, con más detalles sobre este anuncio hecho por la Fiscalía de Estados Unidos. Ángel, en medio de este contexto que hay en una, primero, confrontación diplomática entre México y Estados Unidos, después cooperación y ahora pasan a las acciones. Te escuchamos. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Pues primero mencionar que este es un mensaje para el gobierno mexicano y es bastante claro que efectivamente en México se produce fentanilo y ese fentanilo, muchas veces en forma de pastillas o polvo, es enviado hacia Estados Unidos, pero también muy importante que estas acusaciones detallan, desnudan las operaciones del cártel de Sinaloa, al que pone el gobierno de Estados Unidos como el mayor traficante de fentanilo. Hay tres aspectos muy importantes, iremos uno a uno. Primero, ¿quiénes están al frente de estas operaciones? Ya lo decía Merrick Garland, el fiscal de Estados Unidos, pues son los chapitos Iván Alfredo Salazar, está también Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López y por supuesto que todos ellos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, serían quienes se quedaron al frente del cártel de Sinaloa luego de que pues fuera extraditado a Estados Unidos. Ya recordemos que en México escapó varias veces y ya sentenciado. Entonces 4 de sus hijos quedan al frente del cártel de Sinaloa. En 2014 establece el gobierno de Estados Unidos, fue la primera vez que Ovidio Guzmán, el ratón, tuvo a su mando un laboratorio de fentanilo. Lo tenía en una modesta casa en Culiacán, Sinaloa, y a partir de ahí fue creciendo, hasta que, bueno, lo detienen en enero pasado, después de que, recordemos, en 2019, pues logra escapar tras el operativo que ya todos denominan como el Culiacanazo. Muy importante decir que establece que los chapitos ya están al frente del cártel de Sinaloa y por lo tanto pues son el objetivo prioritario. Pero después de ellos pasamos a quienes los respaldan. Se trata de sus guardaespaldas, conocidos como los ninis. Ya hablábamos de ellos hace algunos años. Fueron quienes lograron que escapara Ovidio Guzmán de las manos del ejército en el operativo del Culiacanazo, pero son también quienes ejercen varios actos de violencia. Uno de ellos, secuestrar a rivales y a oficiales del gobierno que no trabajan con ellos. Los secuestraban en un rancho de Iván Guzmán Salazar en Nobolato, Sinaloa. Los torturaban y asegura el gobierno de Estados Unidos que se logró infiltrar en el cártel de Sinaloa. Entregaban estos sujetos a los tigres, los daban de comer a los tigres que tenía como mascota Iván Guzmán Salazar ahí en Nobolato, pero también ellos probaban el fentanilo para ver cuáles eran las reacciones, cómo se podía cocinar de mejor manera en personas que eran atadas. Muchas de ellas morían por sobredosis, una situación que también era un acto de tortura. Todo esto viene en 5 acusaciones federales presentadas en 3 cortes de distrito del gobierno de Estados Unidos. Y el tercer paso, también muy importante, cómo es que llegan los precursores químicos, y eso es desde China. El gobierno de Estados Unidos, a través de sus investigaciones que lidera la DEA y el FBI, ha descubierto que estos precursores llegan desde China, desde empresas perfectamente establecidas, pero que el gobierno chino no quiere ver cómo envían estos precursores de forma ilegal a través de intermediarios, muchos de ellos en el extranjero. Ya lo decías tú, esta persona, Ana Gabriela, sea quien está detenida en Guatemala, era una de los intermediarios entre estos empresarios chinos y el cártel de Sinaloa. Llegaban estos cargamentos muchas veces a otros estados, otros países en Centroamérica, también a México. Aquí había laboratorios, pero también en Guatemala. Los laboratorios estaban, además de Guatemala, por ejemplo, en Oaxaca, estaban en Sinaloa. Sin embargo, a finales del trabajo de Ovidio Guzmán se centralizó la producción de fentanilo en Sinaloa. Después lo detienen y pues bueno, ahora se está a la espera de que sea extraditado. Pero pues bueno, ese es un poco de la información que hay. Son cientos de páginas que iremos revisando a lo largo del día, pero sí se establece cómo ahora el fentanilo se ha convertido en una de las crisis más importantes de salud en Estados Unidos. Un tema también muy importante, aseguran que en México, en la Ciudad de México, hay puntos donde se distribuye fentanilo para que sea mezclado con la heroína y también se mantenga de manera paralela el mercado de drogas de la heroína. Pero bueno, Carlos, esa es la información que se tiene. Estaremos también revisando los documentos para ver cómo se establece qué empresas son las que envían estos precursores químicos a México para que se produzca el fentanilo. Sí, sobre todo ver si es lo que señala el presidente López Obrador, que es bien de China, y aunque China pues ya dio su respuesta. El hecho es que no van a quitar el dedo del renglón, y el hecho es que, como tú lo señalas, principalmente hay organizaciones mexicanas involucradas en la distribución, pero sobre todo en la fabricación de fentanilo que llega a Estados Unidos.
Así es, pues literalmente lo dicen, son los cárteles mexicanos los que producen el fentanilo y ahora ha sido Sinaloa el punto nodal donde se produce el fentanilo, ya sea en pastillas o en polvo. Las autoridades mexicanas lo niegan, han asegurado que no es cierto, que incluso a veces el fentanilo llega desde Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, a través de su información, de sus investigaciones, ellos se infiltraron en el cártel de Sinaloa, han presentado fotografías, dicen que no es cierto. Bien, gracias, muchas gracias, Ángel.